Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es para mí un gusto estar nuevamente compartiendo la palabra de Dios. El día de hoy nos toca leer Génesis capítulo 19. Y bueno, vamos a darle un poquito de velocidad a esto, porque es un tema interesante. Primeramente pedimos a Dios Padre para que se encuentre con nosotros en este momento, que nos dé revelación, que nos ayude a edificar nuestras familias, que nos instruya en su camino para poder agradar ante sus ojos. En nombre de mi Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Y bueno, la palabra de Dios dice así, el día de hoy nos toca leer Génesis capítulo 19 y comenzamos. Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal mal. He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, ¿vino este extraño para habitar entre nosotros? ¿Y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punta delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá.
¿no es esta pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: He aquí, he recibido también tu súplica sobre todo, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, que Zoar significa pequeño. El sol salió sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: Nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra, que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y duermamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: He aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Amén, palabra de Dios. Ok, bueno, pues aquí lo que estamos leyendo es la continuación de la historia. En el capítulo anterior, en Génesis 18, leímos cómo se presentaron 3 varones a Abraham para confirmar el nacimiento de Isaac. Hay algo curioso en lo que no pusimos énfasis, y creo que hoy vale la pena recalcarlo. Si nos damos cuenta, ahorita empezando en la lectura, en Génesis 19:1, leemos que dicen: llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. ¿Quiénes son estos 2 ángeles? Estos 2 ángeles son los 2 varones que se encontraban en el capítulo 18. Si se acuerdan, cuando Abraham estaba tomando el sol, vio llegar a 3 varones. En esta ocasión nada más llegan 2. ¿Por qué? Si recuerdan, al término de Génesis 18, Jehová se queda hablando con Abraham. Y es cuando Abraham empieza a abogar por Sodoma y por Gomorra, después de que se le había informado que estas ciudades iban a ser destruidas. Obviamente Jehová se queda con Abraham y los otros 2 varones avanzan. Ahí hubo algo importante, no hicimos nosotros énfasis. De hecho, esto tengo que agradecerlo al pastor Héctor Espinosa, que me ha colaborado mucho con esta información tan interesante. Fíjense,
tenemos la personalidad de Dios, y la personalidad de Dios sabemos que es tripartita, ¿no? Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, estos tres varones que se habían presentado inicialmente en Génesis 18 a Abraham, pues son ellos, ¿no? Es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Quién es Dios Padre? Dios Padre es Jehová, Dios Hijo es Jesucristo y el Espíritu Santo, así lo conocemos, ¿no? Entonces sabemos que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente, entendiendo que todo lo puede, todo lo sabe y está en todos lados todo el tiempo. Entonces, para Dios ya leímos también que no hay nada imposible, entonces Él se puede personificar de esta manera, ¿no? Porque a lo mejor muchos dirán, ¿cómo es posible? Entonces son tres personas las que se presentaron, entonces estamos hablando de tres personas diferentes. Ya hemos hablado de esto en capítulos anteriores, ya hemos comentado que Dios es como el agua, que tiene tres estados, y en este caso, pues como Él es todopoderoso, Él puede personificarse en esta manera y se presenta en tres varones. Y Abraham, viéndolos venir, reconoce que es Dios, por eso Él se dirige. Si recordamos el inicio del capítulo de Génesis 18, se dirige a una sola persona, porque Él estaba reconociendo que esas tres personas eran uno solo y que era Dios. Entonces, al término de Génesis 18, cuando le revelan que se va a destruir, Abraham se queda con Jehová, abogando por la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Y obviamente Jehová es Dios Padre, entonces Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son los que avanzan a la ciudad a rescatar a Lot, que es lo que estamos viendo ahorita al principio de esta palabra de Dios en Génesis 19. Estamos leyendo que los dos ángeles llegaron a la caída de la tarde y Lot los reconoce, ¿no? Entonces aquí vemos otra cosa. Este capítulo me llamó mucho la atención porque encontramos aquí actitudes o disposiciones incomprensibles por parte de Lot. De entrada, en una manera natural, yo creo que si nosotros nos ponemos a reflexionar un poquito, si leemos detenidamente, y los digo porque a mí también me entró esa inquietud, una de las incógnitas es ¿cómo es posible que un hombre prefiera el bien para dos extranjeros a cambio de la seguridad o el bienestar de sus hijos propios, ¿no? Porque él estaba entregando a sus dos hijas a cambio de los dos extranjeros que iban llegando. Pero sin embargo, aquí lo que estaba sucediendo es que Lot estaba reconociendo también a estos varones, quizás no al 100%, pero él sabía que ellos eran mensajeros de Dios y que iban con un propósito. Ok, bueno, hasta allí. Entonces, y obviamente, pues Dios no iba a permitir que nada malo le pasara a estas niñas, ¿no? Esta es, pues, la disposición de la actitud incomprensible de Lot. Aquí lo que vemos es el juicio que Dios está haciendo sobre estas dos ciudades. Si recordamos también en capítulos anteriores, Dios ya había hecho un juicio sobre la tierra, en el cual quiso destruir a través del diluvio, y halló gracia Noé y rescató a Noé. En esta ocasión volvió a hacer un juicio, pero ya no lo hizo de forma generalizada, sino lo hizo de una manera más específica, actuando únicamente sobre Sodoma y sobre Gomorra, siendo ahí la destrucción de esos dos lugares únicamente. Pero como Abraham estaba preocupado precisamente por los justos que pudiera haber ahí, porque él sabía que su hermano, bueno, que su pariente Lot se encontraba en ese lugar, y él temía también por la seguridad. Él fue que empezó a decirle a Dios, y si hubiera 50 justos, y si hubiera 40 justos, y si hubiera 30 justos, y Jehová pues le siguió respondiendo, no te preocupes, por amor
a los justos, no destruiré esa ciudad. Sin embargo, ya habían avanzado Dios Hijo y Dios Espíritu Santo a rescatar a la familia de Abraham, ¿no? Que es Lot, la familia de Lot. Lot se encontraba ahí viviendo con sus dos hijas. Ahora recordemos, Lot ya había tenido una situación, si recuerdan también en capítulos anteriores, llegaron 4 reyes a hacerles guerra y ya se habían cargado a Lot y Abraham tuvo que entrar a rescatarlos. Y ahí hicimos énfasis en que la convivencia con el pecado era lo que había arrastrado y lo que le había traído consecuencias en esa ocasión a Lot. Y en esta ocasión estaba sucediendo lo mismo. Él seguía permaneciendo en esas ciudades de pecado. Él seguía conviviendo con el pecado, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues esa ciudad ya había subido el clamor del pecado contra Jehová y ya Jehová estaba ejerciendo juicio sobre esas ciudades y él iba a volver a tener las consecuencias de haber estado pegado ahí, pero por amor a Abraham, porque Abraham abogó por ellos, fue que mandó a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo a rescatarlo, o a los ángeles como lo maneja en este caso nuestra Biblia que estamos leyendo. Entonces, ellos los rescatan, ¿sale? Los sacan de la ciudad y los envían, los empiezan a guiar. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo, ¿no? O el oficio de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El oficio de Dios Hijo de Jesús es salvar y el oficio del Espíritu Santo es dirigir. Entonces ellos estaban salvando y estaban dando dirección a la familia de Lot para ser rescatados del pecado y dieron una instrucción específica. Esa instrucción específica era no voltear atrás. Aquí lo que está haciendo referencia es que cuando nosotros somos salvados del pecado, no debemos de voltear atrás, no debemos de volver nuestros ojos y regresar al camino del que fuimos rescatados. Sin embargo, aquí vemos que la esposa de Lot no se resiste, voltea y se convierte en sal. Entonces, ¿a qué se refiere esto? A que si nosotros somos rescatados del pecado a través del arrepentimiento, porque nos están sacando, cuando aquí lo sacaron de la ciudad y lo llevaron al monte, lo llevaron a un lugar donde podía estar seguro, lo estaban alejando del pecado, ¿no? Que es lo que sucede con nosotros cuando nosotros empezamos a aceptar una divinidad y sabemos que a través de Dios Hijo, que es Jesús, recibimos el perdón de nuestros pecados. Nosotros somos transformados y entonces el pecado deja de existir en nosotros. Por eso es que decimos que tenemos que estar muertos a la carne y tenemos que arrepentirnos. El arrepentimiento es dejar atrás el pecado, dejar de hacer el pecado y empezar a hacer las cosas como Dios las pide. Entonces, en ese momento estamos siendo guiados fuera del pecado, estamos, como en este caso ellos fueron guiados fuera de la ciudad, pero muchas veces en ese camino volteamos atrás y queremos regresar en algunas ocasiones, ¿no? Entonces ahí es donde vienen las consecuencias, que ya sabemos que la consecuencia del pecado pues es la muerte, y en este caso fue lo que pasó con la esposa de Lot, que volteó, le ganó la tentación, volteó, que eso se interpreta como volver atrás, volver al pecado, y falleció. Entonces hay cosas muy importantes aquí, cosas muy interesantes, muy bonitas. Yo al principio cuando leí este capítulo sí me quedé impactado con este tipo de situaciones y pues bueno, gracias a la colaboración que tuvimos, vuelvo a repetir, del pastor Héctor Espinosa, fue que pude despejar un poquito estas dudas. Ahora también estamos leyendo más adelante, bueno, aquí ya viene el relato, ¿no? Llegaron los ángeles, sacaron a Lot y a su familia de la ciudad, los llevaron a un lugar seguro. Después Lot tuvo miedo de haberse... primeramente él pidió quedarse en una ciudad pequeña, que es Zoar, que Zoar significa pequeño. Después de ahí tiene miedo
y van finalmente al monte donde se les había indicado en un principio que huyeran, y ya se vive ahí en una cueva con sus dos hijas. Entonces las dos hijas, viendo las situaciones, viendo las circunstancias y queriendo conservar ¿cómo dice aquí? Queriendo conservar la descendencia, locamente se les mete en la cabeza acostarse con su padre para seguir conservando la descendencia. ¿Esto por qué sucede? Esto sucede por estar conviviendo en pecado. ¿Por qué vino el juicio sobre Sodoma y sobre Gomorra? Porque el pecado ya era mucho, la aberración ya era mucho, ya había mucho, estaba de cabeza la ciudad. Entonces, el convivir con el pecado va cauterizando los sentimientos de uno. Y esto fue lo que pasó con estas chicas. Ellas se vieron en una situación de que dijeron, bueno, pues ya no hay hombre con el que podamos estar, porque pues ellas no sabían, ellas únicamente tenían conocimiento de lo que estaban viendo, y para ellas pues el mundo ya se había acabado, sin saber que probablemente, o sea, no sabían que únicamente eran dos ciudades las que se habían acabado y no todo el mundo, ¿no? Pero bueno, en esta situación ellas viéndose solas, sintiendo que ya no había manera de conservar la descendencia, se acuestan con su padre. Esta historia se escucha o se ve un poco grotesca, ¿no? Pero bueno, la intención de ellas era eso, y la consecuencia, lo que las arrastró hasta acá, es el haber convivido con el pecado, que finalmente el pecado siguió pues arrastrándose, ¿no? Entonces ya vimos que el juicio fue de una manera específica, ya vimos que hubo una disposición incomprensible por parte de Lot al querer rescatar a estos dos extranjeros, que ya vimos que son, a final de cuentas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ahora, ¿qué vemos aquí? Vemos que Dios está atento a las necesidades y a las injusticias, ¿sale? Y que Dios actúa en el momento que tiene que actuar. En ese momento se estaba viendo la injusticia de Sodoma y de Gomorra y actuó. Entonces, eso nos tiene que llevar a recapacitar lo que estamos haciendo, porque algún día vemos que tarde o temprano va a llegar un juicio nuevamente, ¿no? Entonces, vemos que salen de la inmoralidad y vuelven a ella después de lo que había sucedido de las hijas de Lot con él, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Pues vemos que hay un mundo cargado de inmoralidad, vemos que aún en ese mundo lleno de inmoralidad, Dios nos está llamando a ser fieles, y nos advierte que un día destruirá el pecado para siempre, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Entonces, hermanos, pues yo los invito a que sigan leyendo sus Biblias, que recapacitemos un poco, que si Dios ya nos ha tentado y en el corazón, si ya hemos aceptado a Dios Hijo como nuestro Salvador y nos hemos arrepentido del pecado, que no permitamos que la tentación nos haga regresar o voltear la mirada, ¿no? Ya tenemos un camino, tenemos una guía, y hay que mantenernos firmes, hay que mantenernos en la fe. Esto es lo que yo pude reflexionar el día de hoy. Espero no haberos hecho tantas bolas. Y pues bueno, igual déjenme sus comentarios, sus dudas, y pues juntos investigaremos y trataremos de despejar las dudas que surjan, ¿verdad? Que Dios les bendiga, que tengan un excelente día, y seguimos en contacto. Bendiciones para todas sus familias y para ustedes. Hasta la próxima.